Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar titulado Conocimiento y prevención efectiva por la comunidad empresarial de los riesgos específicos del colectivo de trabajadores jóvenes. El objetivo del webinar es mejorar la seguridad de los trabajadores jóvenes, un colectivo en el que la incidencia de accidentes con baja es superior a la media del resto de trabajadores, lo que pone de manifiesto que merece especial atención. Para hablar de este tema contamos hoy con Cristina Mateo. Cristina es ingeniera química por la Universidad de Valencia, es posgrado en Dirección de Seguridad y perito judicial en Prevención de Riesgos Laborales, es también técnico superior en prevención con las 3 especialidades y en la actualidad dirige y coordina el subgrupo de Universitas 21 del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales de la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y ejerce como técnico de prevención de riesgos laborales en el Servicio de Prevención propio de la Universidad de Valencia. Este webinar se enmarca en las actividades de sensibilización, información, divulgación y promoción de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 en la comunidad empresarial, un proyecto que desarrolla COE con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales. Les recordamos que tienen a su disposición una herramienta chat para hacernos llegar las dudas y consultas que puedan surgirles a lo largo de la conferencia, a cuya finalización la experta tratará de darles respuesta. Por mi parte es todo. Gracias por participar en este webinar y escuchamos a Cristina. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Almudena. Gracias por la COE, por invitarme a este webinar y, por supuesto, gracias a toda la gente que está escuchándome en esta grabación. Voy a explicar de manera muy sencilla y muy resumida qué afecciones pueden tener el grupo colectivo de trabajadores más jóvenes en el mundo laboral. Voy a hacer primero una introducción de lo que es el trabajo, la salud, los riesgos principales, prevención de riesgos, condiciones laborales y luego nos meteremos un poquito más en condiciones laborales. Como sabemos todos, la definición del trabajo es algo muy general. Se define como toda organización social que a través de la combinación de recursos propios de la empresa, o bien equipos de trabajo o bien equipo humano de energías y tecnologías, permite alcanzar unos objetivos que hemos prefijado y cubrir unas necesidades que imponemos en la empresa. Además, como bien se establece en el ordenamiento jurídico, el trabajo es un deber, es un derecho y un imperativo económico. Además, es una fuente de relaciones laborales y contribuye a la satisfacción y realización personal de cada uno de los trabajadores para desarrollar nuestras habilidades y cualidades. Pero además, el trabajo no todos son beneficios, sino que también podemos sufrir daños hacia nuestra salud. ¿Y qué entendemos que es la salud? Pues la salud viene definida por la Organización Mundial de la Salud. Estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es por tanto un equilibrio entre lo físico, condiciones físicas, entre la salud psíquica y la salud social. La salud social es el bienestar respecto a las relaciones con los demás, muy importante ese aspecto. Los riesgos laborales, todos los trabajadores estamos expuestos a unos riesgos laborales que pueden romper ese equilibrio que nos está diciendo la OMS respecto al equilibrio físico, condiciones psíquicas y condiciones sociales. ¿Cómo definimos el riesgo laboral? Como aquella posibilidad de que un trabajador pueda sufrir un daño derivado del trabajo. ¿Y qué es un daño derivado del trabajo? Pues aquellos accidentes laborales, enfermedades u otras patologías. Además, la clasificación de un accidente laboral o de un riesgo laboral viene identificado como la probabilidad que ocurra ese riesgo laboral, que se manifieste ese riesgo laboral y la severidad, la gravedad, el daño que puede ocasionar a ese trabajador. Podríamos considerar que son riesgos laborales tolerables, intolerables, muy importantes, etcétera. ¿Qué factores de riesgo o condiciones de riesgo pueden afectar a los puestos de trabajo? Pues también lo podemos diferenciar entre condiciones de seguridad, espacios de trabajo, lugares, equipos, máquinas, qué tipo de protección tienen las máquinas, cumplimos o no con la normativa de reglamento de baja tensión, cumplimos o no con el mantenimiento de nuestras sierras, con nuestras grúas, por ejemplo, en el tema de la construcción. Condiciones medioambientales, pues qué efectos tienen los agentes físicos, el ruido, las vibraciones, la iluminación excesiva, la falta de iluminación. Agentes químicos, pues si tenemos una atmósfera de agentes contaminantes cancerígenos, si son mutagénicos, si son inflamables, por ejemplo. Agentes biológicos, trabajamos con virus, con bacterias, con algún hongo.
de manera condicionada o no condicionada a las condiciones laborales, a esas condiciones de esterilización que podamos tener en esos laboratorios o en ese lugar de trabajo. Y condiciones ergonómicas como pueden ser pues, la carga física, por ejemplo en la manipulación manual de objetos, en trabajos que sean muy repetitivos, en las posturas forzadas, en trabajos de empuje o de arrastre, por ejemplo en los carros. Carga mental podría ser la cantidad de información que recibe el trabajador, la velocidad con la que tiene que responder, los roles que tiene que actuar respecto a ese trabajo. Y luego las condiciones psicosociales, quizás es la parte más importante en este webinar, es la organización del trabajo, cómo organizamos las tareas, los turnos, aparte de la turnicidad, la variabilidad de las tareas, las características personales del trabajador. Y en este caso puede afectar o no la edad respecto a los riesgos laborales, pues evidentemente sí. La prevención de riesgos laborales, por tanto, aparece para prevenir aquellos riesgos que no han podido ser evitados. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice como premisa principal es evitar todos los riesgos laborales que encontramos en nuestro puesto de trabajo, en nuestras condiciones laborales. Si no podemos evitarlos, tendremos que minimizarlos. Los tres pilares fundamentales de la prevención de riesgos laborales son la promoción de la salud, garantizar unas condiciones seguras en nuestro puesto de trabajo, una formación e información básica para todos los trabajadores, incluido el personal joven, y luego una participación de los trabajadores. La participación incluye al trabajador de nueva incorporación, al trabajador joven, al trabajador que lleva 10 años trabajando o al trabajador que está a punto de jubilarse. Todos tienen que participar porque todos aportan. Esa es la base primordial de la prevención, los tres pilares. ¿Qué entendemos por trabajador colectivo joven? Pues podríamos englobar a los trabajadores entre 16 años y 25 años. Sí que he englobado en este webinar estadísticas o valores hasta los 30 años, porque como sabéis, el estudiante universitario cada vez le cuesta o tarda un poco más, los planes de estudio son más largos y más complicados, salimos más tarde de la universidad porque hacemos un grado, hacemos un máster, hacemos un máster, un posgrado, etc. Por tanto, normalmente empezamos a trabajar como titulados universitarios y si vamos por esa rama a partir de los 29-30 años. Por tanto, nuestro primer puesto de trabajo es a esa franja a partir de los 30 años. A nivel mundial, el trabajador colectivo joven ocupa un 17% del total de la población. Equivale a 580 millones de trabajadores de colectivo joven respecto al nivel mundial. Tanto el trabajador del colectivo joven como los trabajadores de mayor edad están enfrentados a un desafío continuo en un mundo de trabajo dinámico y cambiante, en continua transformación que exige la constante adaptación a los emergentes requerimientos, a riesgos nuevos, a situaciones diferentes, a condiciones diferentes, a contratos diferentes. Todo tenemos que adaptarnos a esas condiciones nuevas, que no sabemos muy bien dónde van a ir, pero siempre hay una adaptación y un cambio. La edad, por tanto, hemos visto, es una de las condiciones o factores de riesgo, es una variable básica de las condiciones laborales, de las condiciones de trabajo, que nos permite condicionar las capacidades tanto físicas como mentales de ese trabajador o trabajadora y a su vez determina el nivel de experiencia para realizar las tareas en condiciones seguras. No es lo mismo una persona que acaba de meterse en el mundo laboral a pesar de tener 2 grados, 2 máster, pero está viendo por primera vez un entorno laboral, con compañeros laborales nuevos, con un jefe, con una dirección, con una jerarquía determinada. Como datos estadísticos, a nivel europeo y a nivel español, en ambos más o menos coinciden, muestran que hay un porcentaje de un 40% mayor de sufrir accidentes para el colectivo joven que para el colectivo de personas mayores. ¿Y esto a consecuencia de qué es? Sobre todo, principalmente, esta estadística está enfocada a consecuencia de que este colectivo joven, los jóvenes, tienen falta de experiencia, falta de formación en materia preventiva y formación realmente en las tareas que van a desempeñar y una concienciación muy importante en el trabajo, esa concienciación de los riesgos a los que va a estar expuesto en el puesto de trabajo. Además, la encuesta nacional de condiciones laborales determina que el joven no considera que tiene un detrimento o un deterioro de su salud a consecuencia de trabajar. De hecho, él percibe que tiene mejor salud si está trabajando. En cambio, hay un porcentaje, como he comentado, de un 40% de accidentes laborales no mortales.
A consecuencia, por otro lado, las personas mayores, evidentemente por sus cambios fisiológicos y por otros factores acumulativos que determinan también su condición física y su capacidad para trabajar, pues sí que ven un deterioro evidente de sus condiciones de salud. A consecuencia, tanto el colectivo joven como el colectivo de personas mayores en una empresa tienen la necesidad de adaptarle su puesto de trabajo. Las empresas tienen que ser conscientes de la adaptación del puesto de trabajo en función de la edad. Tanto la persona nueva que acaba de incorporarse por su formación y su falta de madurez, y aquella persona mayor que por sus cambios fisiológicos también va a experimentar unos cambios de condiciones laborales. Una eficiente gestión de la edad en la empresa, no solamente gestión preventiva, sino gestión preventiva en la edad de la empresa como un factor denominante, como hemos visto, como un factor de riesgo, en materia de salud laboral puede mejorar, evidentemente, los indicadores de bienestar, salud, a corto, medio y largo plazo, lo más importante a largo plazo. Los factores de riesgo, existen múltiples factores que afectan a la vulnerabilidad de los trabajadores en el mundo laboral. Pero por enfocarlos de alguna manera podríamos dividir entre los factores de juventud, por la edad propia de ese trabajador, y los factores de empresa, por incluirse en un mundo laboral. Los factores de juventud están enfocados a esa falta de experiencia, esa falta de conocimientos, esa falta de sensibilidad respecto a los riesgos laborales. De hecho, a veces son conscientes que existen riesgos laborales, pero no pueden o no saben cómo adoptar medidas preventivas o qué medidas preventivas tienen que adoptar. Por su parte, las empresas, aparte de cumplir con la normativa laboral, tienen que ser conscientes y conocedores que los trabajadores jóvenes o de nueva incorporación son más vulnerables a los riesgos que tenemos en el puesto de trabajo. Tenemos riesgos, no todos los riesgos se pueden evitar, pero sí que podemos ir a adaptar nuestras condiciones laborales a ese colectivo de jóvenes. Por ir un poquito describiendo un poquito más los factores de empresa y los factores de juventud, dentro de los factores de empresa podríamos dividir entre el tipo de contrato, si afecta o no al riesgo o a la tasa de accidentabilidad del colectivo joven, luego el plan de seguridad de la empresa, el plan de prevención de riesgos laborales de la empresa, es decir, la integración de la prevención en la empresa, y luego esa figura de un supervisor. En el tipo de contrato, muchas empresas sí que definen como su propia gestión de contratación la temporalidad. Van a buscar al trabajador a empresas de trabajo temporal. No significa que sea un contrato menos favorable que otros contratos, pero existe esa variable a ciertas empresas. A consecuencia de eso, a consecuencia de la inmediatez quizás de ese trabajo que dura X meses, es posible que ese trabajador no haya recibido o no quiera involucrarse en la formación preventiva. Va asociado a su riesgo laboral. Incluso si va unido a que ese trabajador es joven, esa vulnerabilidad es mayor. Además, esa atención preventiva de las empresas a esos trabajadores temporales quizás a veces se puede llegar corta por la inmediatez también o por los trabajos tan cortos que pueden desarrollar. Y luego la asignación de trabajos, me refiero a que a veces los trabajadores que se meten en el mundo laboral a través de las empresas de trabajo temporal asumen tareas que son muy desconocidas o no son las mejores de la empresa. La temporalidad, en principio, no tiene por qué ser un riesgo laboral. La temporalidad realmente es una relación contractual legal, permitida en la legislación. Evidentemente es un contrato y muy eficiente a las empresas y al trabajador también. Y no supone un riesgo laboral. El riesgo laboral lo supone realmente el puesto de trabajo y el trabajador respecto a ese puesto de trabajo. Hay un trabajo publicado por un catedrático, que pongo aquí la carátula, el impacto de las situaciones de temporalidad en la prevención de riesgos laborales. Es un catedrático de la Universidad de León, es un artículo que me ha gustado muchísimo, lo publicó en el 2016. Y hace mención evidentemente de si la temporalidad, o sea, el contrato temporal, es un riesgo laboral, porque las estadísticas siempre nos indican, estadísticas europeas y estadísticas españolas, nos indican a que la tasa de accidentabilidad va muy enfocada a la temporalidad de los contratos. Pero lo veo muy bien enfocado ese artículo porque las estadísticas a veces solamente son tablas de información y hay que mirar realmente qué información hay detrás de esos gráficos.
Sí que es verdad que hay accidentabilidad, pero tiene que estudiarse también el puesto de trabajo en sí. Las empresas tienen que evitar todos los riesgos en todos los puestos de trabajo. Hay puestos de trabajo que tienen no son precarios, pero sí que son más perniciosos, tienen mayor riesgo. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajar en una cubierta, que trabajar en una galería subterránea. Todos los trabajos tienen unos riesgos, tienen unas condiciones laborales que tenemos que están directamente relacionados con sus riesgos, con su nivel de riesgo, que he hablado de la probabilidad y la severidad. Esos son los niveles de riesgo. Y si esos trabajos a su vez son cubiertos por personas que acaban de incorporarse al mundo laboral, pues posiblemente su tasa de accidentabilidad supere al resto de la tasa de accidentabilidad de los puestos de trabajo, pero porque sí, el puesto de trabajo ya tiene un nivel de riesgo importante. Como resumen también de ese artículo me pareció muy oportuno porque creo que la vía de una mejora en el mundo de la prevención, en materia de prevención para el colectivo de jóvenes es la formación en prevención, la formación en materia de seguridad y salud para en todas las edades tempranas de ese joven, tanto, y es uno de los pilares fundamentales que hemos visto en la ley de prevención, no solamente cuando se incorpora al mundo laboral, sino mucho antes, en las edades tempranas, tiene que formarse, tiene que inculcarse esa cultura de prevención de riesgos laborales, para que vea que en su día a día puede integrar parte de los criterios o las medidas preventivas de la prevención de riesgos laborales. Todo el mundo nos podemos caer en casa, todo el mundo nos podemos caer al hacer un cambio de bombilla en nuestra casa si no usamos una escalera como corresponde. Además, también es muy importante reducir la economía sumergida para evitar trabajos que no son los adecuados y fomentar el diálogo social. El diálogo social va referido a que entre todos tenemos que colaborar para mejorar las condiciones laborales o esos contratos también del colectivo joven. La identificación del puesto de trabajo y el plan de seguridad y salud es parte de la integración y obligaciones del empresario en materia de seguridad y salud. Lo viene también establecido en la ley de prevención y este documento que he puesto aquí, que es la integración del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, ahora es el Instituto Nacional de Seguridad y Bienestar. Como principal eco que nos dice la ley es que todos los empresarios tienen que garantizar un lugar de trabajo seguros para todos. Todos los trabajadores tienen que compartir un mismo nivel de protección en su puesto de trabajo. Pero en el caso de los trabajadores jóvenes tiene que hacer una evaluación de riesgos, de aquellos riesgos que puedan afectar a ese trabajador por ser más vulnerable a los demás, respecto de los demás, por su falta de experiencia, por su falta de conocimientos o por su falta de inseguridad o madurez. Tiene que identificar, evidentemente, los puestos, las tareas o las áreas donde esos trabajadores jóvenes o de nueva incorporación no pueden acceder o no pueden realizar. Tienen que identificar aquellos puestos o tareas que solamente pueden realizar bajo una supervisión. Tiene que darle formación, información e instrucciones, muy importante dar instrucciones a ese colectivo joven para que sepan qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no pueden hacer. Además, el empresario tiene que verificar de alguna manera que han comprendido todas las instrucciones que le han dado. Tiene que hacer un seguimiento de los posibles cambios del puesto de trabajo. Eso también nos dice la ley de prevención respecto a todos los trabajadores, pero al colectivo joven con más delicadeza y con más sensibilidad. Como un cambio de la organización de la empresa es nombrar supervisores o tutores respecto a los jóvenes o trabajadores de nueva incorporación. Luego miraremos a ver qué funciones tienen esos supervisores. Cumplir evidentemente con la legislación para trabajadores menores de 18 años. La ley de prevención, el Estatuto de los Trabajadores nos permite contratar a partir de 16 o 18 años, pero la ley de prevención sí que considera trabajador más sensible o vulnerable a aquel trabajador con menos de 18 años y tiene que incluir como trabajos prohibidos o limitaciones concretas prohibidas que nos dice la normativa para este colectivo de trabajadores. También tiene que tener en cuenta dentro de las evaluaciones de riesgo al trabajador especialmente sensible por algunas vulnerabilidades o discapacidades. Y evidentemente, como otro pilar fundamental de la ley de prevención es la consulta, la participación y la cooperación con ese colectivo joven, con el trabajador joven. Este supervisor que he comentado es parte de la organización de la empresa, puede ser o no plantilla de ese servicio de prevención propio que tenga la empresa o servicio de prevención ajeno, pero a grandes rasgos tiene que ser una persona que controle, que vigile el trabajo o las tareas a desempeñar por ese trabajador joven y sobre todo tiene que saber identificar qué riesgos le afectan de manera más directa a ese trabajador en función de lo que tenga que desempeñar, de las tareas.
tiene que saber qué zonas puede acceder el trabajador, tiene que conocer qué tareas o qué equipos de trabajo no puede utilizar ese trabajador joven, tiene que darle instrucciones claras e informar cómo tiene que proceder para cada situación o cada tarea, tiene que informarle respecto a situaciones de emergencia también, tiene que informarle respecto de sus responsabilidades u obligaciones, o también es un flujo de comunicación con la empresa, porque todos los trabajadores tienen derecho a ser consultados por el trabajador. La consulta o la participación de los trabajadores normalmente es a través de la parte sindical, aparte de los delegados de prevención, y los supervisores pueden actuar como tal, pueden ayudar a que cualquier sugerencia en materia de seguridad y salud que también puede aportarla al trabajador joven pueda ir directamente al equipo directivo de la planta, por ejemplo, a través de los supervisores. Son como tutelan a ese trabajador joven. Ejemplo, por ejemplo, de buenas prácticas, en una empresa alemana, viendo que los trabajadores de primer año tenían muchos accidentes y sufrían accidentes de traumatismos, sufrían ciertos accidentes de un colectivo determinado, querían hacer un intercambio de conocimientos. Entonces esos trabajadores tenían que hacer exposiciones de muy corta duración a los trabajadores del siguiente año, por tanto ya habían pasado un año trabajando, y tenían que hacer como exposiciones cortitas respecto de las condiciones que habían vivido, que habían sufrido y lo que podrían mejorar. Cuando hacemos una presentación, cuando trabajamos respecto a un riesgo o una condición determinada, se enfoca y se puede desarrollar y trabajar con más detalle esos cambios estructurales de la empresa. Aquellos trabajadores de segundo año que escuchaban, de primer año que escuchaban a los de segundo, quedaban impactados con lo que les transmitían en esas charlas y jornadas. Quedó como costumbre hacer una feria de exposiciones de todos los trabajadores de las diferentes secciones de la empresa, y caló tanto la imagen, caló tanto las exposiciones, gustó muchísimo esa presentación, porque eran los propios jóvenes los que defendían las modificaciones posibles o los riesgos más palpables que existían en la empresa para proponer las mejoras. Bueno, pues se redujo evidentemente el nivel de accidentabilidad, y en los últimos años ha descendido, creo que los accidentes graves hasta un 88% y los accidentes normales con baja a un 40%. Otro ejemplo de buenas prácticas es el sistema de aprendizaje. Muchas veces, en este caso, la empresa ponía como criterio básico que los trabajadores jóvenes, cuando accedieran al mundo laboral, tenían que pasar por un test o un cuestionario. Ese test o cuestionario era muy difícil de entender, muy difícil de aprobar, no sabían por qué ponían ciertas preguntas. Entonces la práctica era que los trabajadores de 2 años ya trabajando en la empresa, los trabajadores más jóvenes de la empresa, hacían herramientas informáticas más didácticas y desarrolladas por ellos mismos con las tecnologías que a día de hoy los jóvenes controlan muchísimo mejor que nosotros, lo entendían muchísimo mejor, aprobaban, y por tanto aprobaban muchísimo más, con más facilidad esos cuestionarios, esos exámenes, esas prácticas iniciales que tenía la empresa, y redujo también la siniestralidad de la empresa. Son herramientas que el propio trabajador joven estaba impartiendo a trabajadores de nueva incorporación. Como factores de juventud, hemos comentado los factores de empresa. Como factores de juventud podríamos, ya lo he comentado al principio, los factores o la causa principal de los accidentes del colectivo de los jóvenes es porque son más vulnerables a los riesgos a consecuencia de su falta de experiencia, su falta de formación, su falta de madurez, su falta de conciencia respecto a los riesgos. Además, suelen evitar hablar de las situaciones de riesgo, quieren empatizar tanto con los trabajadores que les rodea, que tienen tanta experiencia, que evitan hablar de situaciones que generan riesgo porque tienen mucha duda del riesgo y de la medida preventiva que tienen que adoptar. Tienen un entusiasmo excesivo, con ganas de probar, de acceder, de realizar todo tipo de tareas a sabiendas que están prohibidas. De ahí que queden muy claras las instrucciones de ese empresario, de ese supervisor, a través de documentación escrita de dónde puede acceder y qué puede hacer. El nivel de instrucción es uno de los pilares fundamentales. Cuanto más claras están las instrucciones, cuanto más claros estén los procedimientos de trabajo, mejor lo entenderá el trabajador. Entenderá mejor la seguridad, sus tareas, qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer.
y sufrirá evidentemente menos accidentes. La falta de cualificación y formación no es la falta de cualificación de las tareas que vienen a encomendar en sí, sino la falta de formación principalmente en materia de seguridad, en materia de riesgos laborales. Ellos no saben identificar con claridad qué es un riesgo, porque es la primera vez que lo ven. Sí que verán máquinas, por ejemplo, un ingeniero puede llegar a ver bombas, puede haber máquinas, puede diseñar equipos en el nivel formativo, pero cuando están unidas un equipo, otro equipo, que no son tan nuevos como los que tenemos en las universidades, sino que ya tienen unos años, pues los riesgos son muy diferentes. Aparte del desarrollo físico, por las características fisiológicas del colectivo joven, ellos están más expuestos a sufrir accidentes y a estar expuestos a sustancias ambientales, condiciones ambientales que he comentado antes. No es lo mismo un trabajador con X años que un trabajador joven, que sus células absorben con más facilidad un ambiente o sustancias cancerígenas o mutagénicas que tenemos en el ambiente. También hay estudios relacionados con la facilidad de absorción de un contaminante químico respecto de la edad, respecto del trabajador más joven. Y luego vulnerabilidades transversales y evidentemente la combinación de la edad junto con otros condicionantes puede aumentar la accidentabilidad o el índice de accidentabilidad, pues como el género, la discapacidad o el estatuto de migrante. Sí que es verdad que las estadísticas nos indican que los trabajadores migrantes tienen un índice de siniestralidad superior al resto de la media. Voy a hacer un paréntesis para el trabajador menor de edad. ¿Qué es lo que consideramos como un menor de edad y cuáles son las limitaciones o prohibiciones que tendría ese trabajador? ¿Por qué he querido meter también ese trabajador de edad? Porque son trabajadores, según el Estatuto de los Trabajadores, recientemente modificado, bueno, en el 2015, incluidos entre los 16 y 18 años, que acaban de terminar sus grados de formación, están haciendo las prácticas, están solapando muchas veces sus estudios con el trabajo, no voy a decir empresas, pero vamos, es bastante fácil de observar o de ver un trabajador joven con 17 años, con 18 años que nos está sirviendo el café, que nos está sirviendo la comida, que nos está despachando en un supermercado, etc. Es bastante fácil encontrarlo, es un colectivo bastante importante en el mundo laboral. Por tanto, había que comentar qué trabajos pueden o no hacer y si la ley contempla las restricciones o limitaciones de los trabajadores con estas edades. Bueno, pues sí, el Estatuto de los Trabajadores integra con especial peligrosidad como más vulnerables a los trabajadores entre 16 y 18 años. Y expresa dentro de unos artículos, que es el artículo 6.1, prohíbe expresamente la contratación de menores de 16 años, no se puede contratar en España a trabajadores menores de 16 años, salvo, como aquí comento en el artículo 6.4, habla de espectáculos públicos y con autorización. Siempre tiene que haber una autorización laboral y siempre y cuando esa tarea de los espectáculos públicos no suponga ningún riesgo para la salud física ni para su formación profesional y humana. Tampoco pueden hacer trabajos los menores de edad que se supongan horas extraordinarias, y trabajadores menores de 18 años no podrán realizar trabajos nocturnos ni en aquellas actividades o puestos de trabajo que puedan dañar su integridad física, tal y como ampara la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que veremos más adelante. Para contratar a un menor de edad, primero tenemos que verificar que ese trabajador menor de edad tiene capacidad plena y está emancipado. Si no está emancipado, tiene que tener una autorización de un tutor legal o por los padres. Y la Ley de Prevención, en el artículo 27.1, sí que obliga al empresario de informar los riesgos, las medidas preventivas específicas de ese trabajo y de sus tareas asociadas, tanto al trabajador, porque es una obligación que tiene que informar al trabajador, pero en el caso al joven, y al tutor. Es muy importante a ese tutor legal, sobre todo si es un tutor legal o es un padre, informarle de los riesgos y medidas preventivas. Y aparte, si son riesgos peligrosos, tiene que hacerlo todo por escrito, está claro. Prohibiciones. La Ley de Prevención también nos establece qué prohibiciones, qué tareas o qué trabajos, qué accesos o qué máquinas puede utilizar el trabajador, qué sí y qué no puede hacer. No puede realizar tareas que superen su capacidad física y mental, que estén expuestos a sustancias tóxicas o cancerígenas, por ejemplo, y a radiaciones, como hemos hablado, las cancerígenas o mutagénicas, que impliquen temperaturas extremas y que haya un ambiente muy ruidoso o con vibraciones.
y que tampoco conlleven riesgos que sea imposible de reconocer por el propio trabajador. Por ejemplo, las máquinas. Muchas veces utilizamos máquinas y no sabemos qué riesgo supone un movimiento de fricción, un movimiento aleatorio rotativo de esa grúa o de esa sierra, etc. Dentro de la Ley de Infracciones de Sanciones y del Orden Social, la Ley LISOS, se contempla como una infracción muy grave el incumplimiento laboral del menor. Eso está enfocado en el artículo 8, así contratamos como corresponde a ese menor, que sea superior a 16 años y siempre que ha habido una tutela y esté emancipado, que es lo que he comentado al principio, y luego no observar las normas específicas en materia de seguridad y salud para ese trabajador. También se considera como una infracción muy grave para la empresa. Limitaciones también que al trabajador por ser menor de edad, pues no puede realizar trabajos nocturnos, que lo he comentado, de 10 de la noche, entendemos que es un trabajador nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana, no puede hacer horas extraordinarias, no podrá hacer una jornada de más de 8 horas de trabajo efectivo, incluyendo las horas de formación. Si la jornada diaria excede de 4 horas y media, tiene que tener un tiempo de descanso de 30 minutos. La duración de descanso semanal tiene que ser de 2 días ni de manera interrumpida. La adopción, el uso de equipos de trabajo tiene que estar muy limitado a ciertos equipos de trabajo. Sí que la normativa de prevención establece un listado de equipos de trabajo peligrosos y menos peligrosos, porque todos los equipos de trabajo son peligrosos. Y realizar trabajos los trabajos en altura también tienen que estar bastante limitados. El trabajador menor no puede realizar trabajos con una altura superior a 4 metros y si lo hace tiene que estar en condiciones que garanticen su seguridad y con las medidas de protección adecuadas. Siempre protección colectiva, la individual, evidentemente. ¿Protocolo de actuación en esos colectivos? Pues como ya hemos comentado, el empresario tiene que realizar una identificación y una evaluación de los puestos de trabajo, tiene que identificar qué tareas puede acceder el trabajador, qué tareas no puede acceder el trabajador y hacer un seguimiento continuo si hay un cambio en las condiciones laborales o en las condiciones de ese trabajador. Informar a los padres, porque es un imperativo legal, informar a los padres o tutores respecto de los riesgos y las medidas preventivas, así como informar al propio trabajador de sus riesgos. La vigilancia a la salud también es una obligación del empresario garantizarla para los menores. La contratación del trabajador joven, ya no es un menor, sino de ese trabajador hasta los 30 años. Recientemente he leído este Real Decreto, no conocía de este Real Decreto, el 28 del 2018, que se publicó a finales del año pasado. Respecto a la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, pero sí que supone unas modificaciones respecto a los incentivos de las empresas que contrataban al colectivo joven. De hecho, se basa en ese porcentaje de paro, que es el 15% es como el límite de la tasa de desempleo. Si está superior o es inferior a ese 15%, ciertas medidas o incentivos para la contratación del personal joven, del colectivo joven, estaban activas o son derogadas. Como en principio la encuesta de población activa ha reducido, esos índices nos indican que ha reducido la tasa de empleo por debajo del 15%, parte de los incentivos a las empresas por la contratación de personal joven han sido derogadas. ¿Qué es lo que se ha sido derogado? Pues, por ejemplo, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, el contrato de formación de aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, contratos indefinidos a jóvenes por microempresas o empresarios autónomos, contrato al primer empleo joven e incentivos de los contratos de prácticas. Sí que se mantiene, sí que este Real Decreto Legislativo indica que si esos contratos han sido anterior a la publicación de este Real Decreto Legislativo, sí que se mantendrán vigentes hasta la finalización del contrato y solo es de aplicación este Real Decreto Legislativo a partir del 1 de enero del 2019. Lo he querido destacar porque normalmente al trabajador joven lo contratamos con contratos formativos, bien contratos laborales en prácticas y contratos para la formación del aprendizaje. Se diferencian uno de otro en función del nivel de formación que venga, de dónde procede ese trabajador. El contrato laboral en prácticas es un estudiante que ha terminado su carrera profesional y ya está habilitado para ejercer su profesión. El grado que ha terminado puede realizar sus trabajos. En cambio, el contrato para la formación y el aprendizaje
son estudiantes que necesitan realizar ciertas horas de formación para poder desempeñar coherentemente su trabajo, para estar habilitados para desempeñar su trabajo. En ambos contratos, la legislación, es la legislación que he puesto aquí un poquito más abajo, amparaba los incentivos a las empresas. El contrato laborales de prácticas cambiaba, como he comentado, la inclusión en el sistema de la seguridad social a aquellas prácticas no laborales de esos trabajadores en prácticas, y de hecho ya no existen, bueno, en función de ese Real Decreto Legislativo, a merced de un desarrollo posterior. Y los contratos en formación y aprendizaje limita a partir de los 25 años, por lo tanto todo lo que sea anterior, que posiblemente son los grados formativos medios o bajos que vengan los estudiantes, pues podrán realizarlo. Me enfoco un poquito más en los contratos de formación y aprendizaje porque son muy importantes los incentivos que tienen las empresas a la hora de contratar a trabajadores de este ámbito. Es un instrumento destinado evidentemente a la incorporación del trabajador joven, pero también es la modalidad por excelencia para las empresas para adquirir nuevo talento y adaptarlas y modificarlas para sus necesidades. Crear trabajadores en función de las necesidades de la empresa. Tiene por objeto, por tanto, la cualificación profesional de ese trabajador. Sin esa cualificación, ese estudiante no podrá ejecutar las funciones, no estará habilitado para realizar las funciones de sus estudios. Y tendrá su certificado, evidentemente, al final de las prácticas, que ha ejecutado, pues, evidentemente, las prácticas de manera satisfactoria. Estos son los requisitos, que no tengan entre 16 y 25 años, la límite de edad, su duración, y de hecho tienen un salario, pueden percibir económicamente una cantidad de dinero. Incentivos para las empresas, para contratos de 25 años, esto es lo más interesante, es que las empresas, si siguen realizando ese tipo de contratos de formación y aprendizaje para ese tipo de colectivo, tienen una reducción de las cuotas empresariales en la seguridad social de un 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y un 75% para empresas de 250 trabajadores. ¿En qué consiste las reducciones en la cuota empresarial de la seguridad social? Pues muy importante, en reducción de las correspondientes de contingencias comunes, de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, desempleo, fondo de garantía social y formación profesional. Además, tenían una bonificación si esos trabajadores venían del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si esos trabajadores contratados para una formación de aprendizaje, a su vez, cuando terminaba el contrato de formación de aprendizaje, pasaban a ser plantilla de empresa y eran contratos indefinidos durante 3 años, tenían, aparte las empresas, una reducción de la cuota empresarial de la seguridad social de 1.500 euros en el caso de hombres y 1.800 euros en el caso de mujeres. Yo creo que son bastante sustanciales. Aparte, si ese trabajador, bueno, ese colectivo joven, estaba adscrito al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ese incentivo estaba bonificado. Para beneficios para el trabajador se incorpora al mundo laboral, ve por primera vez con más facilidad lo que es un ambiente laboral, lo que es un ambiente en jerarquía, lo que son cumplir unas normas, unas instrucciones, una formación. Tenía las garantías como cualquier trabajador, incluido el desempleo, garantías sociales de la seguridad social, y tenía una calificación profesional de más calidad al formar parte de una empresa, ¿vale? El contrato en prácticas, lo mismo que es otro tipo de modificación, bueno, de contrato al trabajador, pero ya viene de cursos superiores para habilitarlo como tal. Él ya ha terminado su estudio superior universitario o su grado de formación medio o superior, y quería, bueno, es un trabajador que necesita tener prácticas en las empresas para garantizar o asentar los conocimientos aprendidos o adquiridos durante los años de universidad. Lo que ha modificado el Real Decreto Legislativo es que esos contratos tienen que estar incluidos, bueno, están la inclusión en el sistema de la seguridad social de las prácticas no laborales o prácticas externas. Y esos incentivos, en principio, han sido derogados. Por tanto, eran bastante, sí que están vigentes durante la duración del contrato y hasta que en principio se suponga se derogan, pero tendrán que incentivar de alguna manera a las empresas para la contratación de ese trabajador que acaba de terminar su carrera universitaria. Por eso voy a ir un poquito más rápida. La cuota, por ejemplo, de reducción era del 50% de la cuota empresarial de la seguridad social por contingencias comunes para ese trabajador. Estaba bonificada para partir de ciertas edades, 35 si tuviera reconocido un grado de discapacidad de al menos 73%.
También tenía una bonificación del 100% para contratos de empresas para personas que pertenecían al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Y el contrato, cuando de un contrato de prácticas pasaba a un contrato indefinido, es decir, formaba parte de la plantilla, tenía también derecho a una bonificación de 500 euros al año, en el caso de ser un hombre, o de 700 euros si era una mujer la que contrataba de manera indefinida. Incentivos para el trabajador, pues tiene un amparo legal, se incluye en el mundo laboral porque lo necesita para afianzar los conocimientos adquiridos en la universidad, pero aparte también tiene un amparo legal, tiene un sueldo base, tiene el objetivo de toda la cualificación profesional que ha adquirido durante los años de estudio lo puede poner en práctica de manera muy objetiva, porque va enfocada principalmente las prácticas de ese contrato a las tareas desempeñadas durante el ejercicio de su formación universitaria. Tiene todos los derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador, eso es muy importante, y no puede tener una retribución inferior al salario mínimo interpersonal. También le pasaba al contrato de formación y aprendizaje. ¿Qué riesgos tienen los trabajadores jóvenes al introducirse como principales riesgos al introducirse en el mundo laboral? Pues principalmente, y según las estadísticas, el ruido, y también por las condiciones fisiológicas que tienen los trabajadores, que tienen este tipo de colectivo. El ruido, la exposición a sustancias cancerígenas, son más susceptibles a captarlas y a tener una afección a nivel celular por la exposición de esas sustancias, y también a una fuerte demanda de trastornos musculoesqueléticos, es la palabra que no me salía antes, porque los músculos no están quizás del todo desarrollados, porque la estructura ósea tampoco está 100% desarrollada, este trabajador joven, entonces o los tendones, las articulaciones no están al 100% desarrollados y por lo tanto le pueden afectar más movimientos, tareas con movimientos repetitivos, tareas con manipulación manual de cargas, etc. Son trabajos, condiciones ergonómicas que hemos hablado. Las enfermedades también, el trabajador joven no solamente tiene el riesgo de accidente por la vulnerabilidad de las condiciones o su formación o su escasa concienciación de la seguridad, sino también por sus condiciones fisiológicas a tener enfermedades profesionales o enfermedades derivadas del trabajo. Las primeras son alergias o irritación de la piel, enfermedades pulmonares, también hay un índice importante de ese tipo de afecciones, enfermedades infecciosas, enfermedades de trastornos musculoesqueléticos y también por el estrés, por las condiciones quizás laborales. Riesgos para el trabajador joven, la tabla resumen pues, en tropiezos y caídas, es lo más probable, en máquinas, el uso de máquinas permitidas o no permitidas, el levantamiento de cargas, es la manipulación manual de cargas, el trabajo rápido y repetitivo, a veces hacen trabajos que no le corresponden por esa motivación excesiva que tienen hacia los trabajos, el ruido, por esa sensibilidad que tienen, productos químicos he comentado, el estrés, la violencia, sobre todo es enfocado a trabajadores que están expuestos al público. Y en un entorno laboral, pues por la jerarquía, a veces nos cuesta meternos en un entorno laboral con una cierta jerarquía, cumplir las normas. Responsabilidades de los trabajadores, bueno, pues todos los trabajadores tienen que cumplir, a pesar de la edad, tienen que cumplir con la normativa en prevención de los laborales, sobre todo en la obligación respecto a los riesgos. Tienen que cumplir, evidentemente, las instrucciones del empresario, tienen que cumplir con las normas e instrucciones en las medidas de prevención que le han enfocado para las tareas en concreto, tienen que conocer los riesgos propios de su puesto de trabajo y los riesgos que le rodean. Es obligación del empresario, evidentemente, ofrecérselos. Y también no efectuar tareas que puedan generar un riesgo para él o para los trabajadores que le rodean. Propuestas de mejora, ya voy más o menos acortando. Las propuestas de mejora, evidentemente todos los riesgos, siempre va a haber riesgos en las empresas, pero dar una buena formación, una buena instrucción, una buena filosofía de formación a esos trabajadores jóvenes, pues va a mejorar las condiciones laborales y vamos a reducir la accidentabilidad de las empresas. 6 puntos son los que he propuesto, podrían ser muchos más o podríamos agruparlos en 1 o 2. Pero bueno, una mayor participación de los jóvenes, porque es uno de los pilares fundamentales de la ley de prevención, participar al trabajador, darle la posibilidad de exponer las medidas preventivas, los riesgos que observa, las propuestas de mejora. Es un ejemplo, como hemos visto en una de las empresas de metalurgia. Si el trabajador joven propone herramientas para identificar los riesgos, para proponer medidas preventivas, pues a la larga
esas propuestas van a ir de manera sinérgica respecto al resto de los trabajadores. ¿Estudios estadísticos más completos? Bueno, pues esto me baso también en las estadísticas que estuve revisando de la Unión Europea o estadísticas también de España, españolas, respecto de la tasa de accidentabilidad. Hay que estudiar, hay que tener en cuenta el sexo, hay que tener la edad y también las características del trabajo, es decir, el ámbito empresarial de esa tarea, donde está enfocado ese puesto de trabajo, en metalurgia, en construcción, en servicios, etc. Regulación y legislación está enfocada a que el trabajador entre 16 y 18 años sí que tiene un amparo legal, por eso todos los trabajadores y por la ley de prevención de riesgos laborales, pero a partir de 18 años hasta los 30 hay un poquito de margen, que es una incorporación, es un colectivo también bastante importante, un porcentaje muy importante de trabajadores jóvenes que están entrando en el mundo laboral donde no hay una contemplación estatal y aparte de su vulnerabilidad deberían estar de alguna manera contemplados. Es un nivel de riesgo, los riesgos están, pero la vulnerabilidad del trabajador joven hay que tenerla en cuenta a la hora de hacer una evaluación de riesgos. La colaboración entre los agentes intervinientes es que para mejorar las condiciones laborales tenemos que colaborar todos. Las empresas, los agentes sociales, los trabajadores, los padres, los tutores, los supervisores y los formadores. Todos tenemos que aportar, evidentemente, la integración de la prevención es una cultura de todos y para todos. Los planes de formación, muy importante, es otro de los pilares de la ley de prevención, es que una formación no tiene que esperarse hasta el primer día de incorporación al trabajador al mundo laboral, sino que tiene que venir de años atrás, y no solamente a nivel de la universidad, sino quizás mucho antes con la educación obligatoria, con los años de obligación, de formación obligatoria. Si inculcamos una cultura de prevención para niños de 9, 10 o 12 años, así como puede ser una buena alimentación saludable o una seguridad de higiene, una higiene en el vestir, en las maneras de comportarse, por la seguridad en los lugares de trabajo lo podremos aplicar en nuestra vida cotidiana, en nuestro uso doméstico, en nuestras casas, en nuestros vehículos. En la seguridad vial también es muy importante hacer planes formativos de seguridad vial, porque todos van a llevar el día de mañana una moto posiblemente, o un vehículo eléctrico que también se lleva. Bueno, pues inculcarlo con las edades más tempranas posibles es una de las soluciones pioneras y creo que es un pilar ya establecido hace 1000 años y la ley de prevención lo dice como fundamental en el 95. Y difusión, sensibilización, evidentemente las campañas de difusión a nivel mundial favorecen esa cultura de integración, ese saber que el trabajador joven es un poquito más vulnerable respecto de los riesgos que el resto de los trabajadores y que todos podemos ayudar en mejorar o eliminar ese problema. Propuestas de mejora, un valor añadido a las empresas para contratar a esos trabajadores. Bueno, pues es una oportunidad de crecimiento y desarrollo a todos los niveles y a todas las edades. Las medidas para mantener o para garantizar unas condiciones seguras para el trabajador le sirven a todos los trabajadores. Es el claro ejemplo también de las empresas que he puesto. Las medidas propuestas por los trabajadores tras años y años de exposición de las medidas preventivas posiblemente favorezcan a todos los trabajadores, porque es también un seguimiento de las evaluaciones de riesgo. Cada vez más son las empresas que están implementando programas para fomentar y para modelos de actuación la contratación de trabajadores jóvenes. Y también el intercambio de conocimientos entre el trabajador joven y el trabajador que ya lleva años de experiencia en la empresa. Una buena gestión de la edad, una buena gestión de la seguridad en el trabajo es una buena señal de aquellas empresas que son más eficaces y más eficientes. También los trabajadores nos ayudan a la incorporación de las nuevas tecnologías, las TICs, como una herramienta de aprendizaje, como hemos visto en uno de los ejemplos de las empresas, de aprendizaje, de motivación, de información, de conocimientos, de mejora de estrategias, de comunicación entre ellos, etc. Tiene más facilidad el trabajador joven para adherirse a una cultura empresarial, se absorben con mucha más facilidad las modificaciones, las costumbres, los criterios, las instrucciones, las empresas, son muy flexibles, tienen más predisposición porque tienen ganas de aprender, son inquietos, a veces demasiado, pero bueno, están ahí, quieren aprender, quieren exponer y quieren aplicar todos los conocimientos que han adquirido durante muchos años de estudio. Y si encima les dirigimos con una buena formación en materia de seguridad y salud, pues evidentemente es que es un potencial. Yo no tengo más decir que es un potencial humano de ingente valor, porque creo que todos los trabajadores, si recibimos una buena formación y una buena instrucción, se nos dirigen como toca
el potencial lo llevamos dentro, simplemente es dirigirnos de alguna manera. Y nada más, solamente quería explicar esto. Gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Realmente, vamos, me ha resultado súper interesante, muy clara la intervención. Y vamos a ver ahora las preguntas que les ha podido surgir a los participantes en el webinar. En principio, tú me has puesto una en bandeja, ¿no? Al estar tú en el ámbito, trabajando en el ámbito de las universidades y al poner tanto el foco, además estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? El foco en la formación y en la divulgación de la cultura de la prevención a todos los niveles. Quería empezar un poco por el ámbito de las universidades. ¿Conoces tú si las universidades públicas integran la formación en prevención de riesgos laborales en los másteres, en los grados que imparten? A ver, muy buena pregunta. La verdad es que sí. Casi todas las universidades públicas o privadas imparten el máster de prevención de riesgos laborales. Eso también hay que decirlo. Cada vez somos más los técnicos de prevención que tenemos un máster oficial impartido por una universidad española. Y dentro de los grados de estudios, es decir, que eso es implantar un máster oficial en las universidades ya de por sí es un input para aquella universidad que lo consigue obtener. Y luego, a su vez, dentro de los grados de estudio, de los planes de estudio de los grados y los máster, sí que hay universidades que van integrando asignaturas sueltas dentro de los planes de estudio. Y de hecho, puedo dar el ejemplo porque yo trabajo en la Universidad de Valencia y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el departamento, los ingenieros químicos que salimos de allí en esa época, pasan por un curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales, por lo tanto les capacitan para actuar como un recurso preventivo al tener 30 horas o incluso si quieren crear una propia empresa. Una de las modalidades preventivas que te permite la ley de prevención es que el propio empresario genere o lleve a cabo la cultura preventiva de la empresa siempre que cumpla unas condiciones mínimas, que es lo que dice la ley. Bueno, pues ese estudiante que ha terminado la carrera de Ingeniería Química y ha hecho de manera obligatoria, porque está incluido dentro de una asignatura obligatoria, ese curso de 30 horas, pues ya está capacitado para crear su propia empresa y gestionar su propia prevención. También, como algo motor que está incidiendo en la Universidad de Valencia, son cursos también de manera ya voluntaria para aquellos ingenieros, para aquellos químicos, para aquellos biólogos, para aquellos licenciados en física, en grado o en máster, quieran tener la formación en prevención o el título de básico, nivel básico de 30 horas, pues también lo pueden ejecutar, porque la Universidad de Valencia sí que lo está impartiendo, ese curso. Otras universidades, soy conocedora que también hacen cursos de manera voluntaria, porque la integración, es lo que he comentado, ese pilar de integración de la cultura preventiva en las universidades cuesta un poquito meterlo, cuesta. Sí que vamos cambiando la filosofía, sí que es verdad que, por lo menos puedo hablar de la Comunidad Valenciana, sí que la integración en las universidades de la prevención, en materia preventiva, es uno de los valores añadidos y por excelencia que queremos impulsar, así como la sostenibilidad, es muy importante los dos criterios, pero a día de hoy soy conocedora de esos dos. Primero el máster, que sí que tener un máster oficial es un valor de una universidad pública. Tener ingenieros químicos que ya tengan la capacidad de llevar la gestión preventiva en su empresa futura, si quieren ser emprendedores, y luego aquellos trabajadores futuros, tanto electrónicos, informáticos, biólogos o químicos, que puedan trabajar en una empresa, en una fábrica y en una industria, ya pueden actuar a lo mejor como recurso preventivo, porque al tener un curso de 30 horas ya te permite actuar como recurso preventivo, o por lo menos tener conocimientos en materia preventiva. Pero cuesta un poquito integrar. También hay grados, sí que es verdad que la Facultad de Química es la Facultad de Biología en la Universidad de Valencia, sí. Incluye asignaturas sueltas en materia preventiva, hacemos simulacros, hacemos muchísimas actividades en las que tienen que intervenir para que sepan qué es una situación de emergencia, si tenemos un incendio en nuestro puesto de trabajo, qué tenemos que hacer, tengo que esperar a que venga mi supervisor. Bueno, pues cualquier trabajador puede estar expuesto a ese riesgo, ¿qué debería hacer? Eso también lo estamos implicando, lo estamos introduciendo, integrando en la Universidad de Valencia. Supongo que todas las universidades lo están integrando, más o menos. Estupendo. Y bajando, ¿no?, desde la universidad hacia abajo, también has hecho referencia a la necesidad de integrar y de difundir la cultura preventiva, y en este caso, en el caso que nos interesa a nosotros, la cultura de prevención de riesgos laborales a edad temprana, ¿no? Tú hablabas de niños de primaria, ¿no?, de 9, 10 años.
A mí, además, a nivel personal, yo conozco que se hacen actuaciones desde muy temprana edad, incluso desde educación infantil, en temas de seguridad vial, importantísimo porque le escala todo, pero desde el punto de vista exclusivo o concreto de la prevención de riesgos laborales, ¿no crees que sería necesario? O no sé, bueno, que creo la respuesta es sí, pero ¿cómo podríamos hacer o cómo se podría hacer para que desde la escuela, la enseñanza obligatoria, se integrara, o sea, se empezara a meter la prevención de riesgos laborales? Porque todos somos, al final, todos los niños, ¿no?, son los trabajadores del futuro, son las nuevas generaciones. Sí. Pues eso también hay otro ejemplo de convenios de colaboración entre, por ejemplo, colegios e instituciones o asociaciones que saben cómo transmitir a los adolescentes o a las personas jóvenes para que les cale, para que esa información les cale. Sí que hay convenios a nivel europeo de qué asociaciones, no me acuerdo muy bien el nombre, pero enfocan muy bien la información para que les llegue por el camino adecuado a ese adolescente. Creo que una buena vía son convenios. Evidentemente tienen que, dentro de los colegios, tiene que haber asignaturas obligatorias no sé muy bien de los planes de estudio ahora mismo, pero asignaturas obligatorias en materia de prevención, evidentemente, porque todos, como tú has dicho, se van a enfrentar al mundo laboral. Todos se van a enfrentar al mundo laboral. Entonces, es como un cambio de filosofía a nivel político quizás, de integrar la sostenibilidad, medio ambiente y la parte de prevención de riesgos laborales. Y luego convenios, hay convenios y colaboraciones entre instituciones que transmiten muy bien a ese tipo de colectivo, porque los adolescentes, que ya son un poquito más mayores que los 9 años, son también muy conflictivos a la hora de montarse, de incluirse en el mundo laboral, por los riesgos y esas ganas, ese exceso de energía que tienen en el mundo laboral, pero ese tipo de asociaciones les saben transmitir muy bien los conceptos de seguridad, de riesgo, de medida preventiva, de responsabilidad laboral, de responsabilidad social respecto al mundo laboral. Creo que son las dos vías, quizás cambiar evidentemente de manera obligatoria, no opcional, de manera obligatoria asignaturas, horas, para inculcar ese tipo de materias, y luego pues convenios también para hacer, porque la formación en prevención tiene que ser teórica y práctica. Si no hacemos nada práctico tampoco nos sirve de gran ayuda. Tienen que ver qué es una herramienta, tienen que ver qué es sentarse bien, qué es sentarse mal, tienen que ver qué es una escalera mal montada, bien montada, a la hora también de ir a comprar a cualquier supermercado qué es lo que está bien a la hora de herramientas, sobre todo, ¿no? ¿Qué herramientas son las más adecuadas? ¿Qué es eso del marcado CE, por ejemplo? Son cositas que se pueden ir dejando con dibujos, con animaciones a ese colectivo. Y no esperar hasta el último día, el día de antes o el mismo día, ¿no?, el día en que te incorporas al mercado laboral y muchas veces no se conocen. Sí, muchas de las pautas. Nociones básicas. Sí, esa filosofía de la seguridad. La seguridad es propia en el momento que nos levantamos de la cama. En el momento que nos levantamos tenemos que sentarnos en una silla como corresponde, porque si no podemos caernos, tenemos que apagar el gas o es vitrocerámica. El riesgo, por ejemplo, el riesgo de incendio más importante ocurre en las cocinas. Porque no apagamos como corresponde o tenemos el enchufe muy cerquita de un aparato con gas, con llama. Esos son casi todos los incendios. Yo que ya hablo mucho con los bomberos porque tengo un convenio de colaboración, ¿sabes? La formación específica del bombero nos viene muy bien a nosotros, a la universidad. Son los que más me explican los mayores incendios, las mayores catástrofes es en las cocinas o el riesgo eléctrico. Muchas veces ese joven que acaba de comprarse, que si la Play, que si, bueno, todos los equipos que tiene, que yo no conozco, pero un montón de equipos electrónicos, todos conectados al mismo enchufe. Eso es un riesgo doméstico muy importante, que el niño de por sí tiene que ver que ese nivel no tiene por qué soportar, no tiene por qué, sabe que hay un riesgo, hay una evidencia de un riesgo, hay una información que tiene que haber percibido de esa persona, de tú a tú. A veces incluso las mismas edades son las mejores para transmitir la información, porque venga una persona adulta a transmitirte, oye, que tienes un riesgo por enchufar, y te lo dice un compañero más o menos de tu misma edad, quizás 2 años posterior, de ahí ese ejemplo que fueran los de la empresa que he puesto. Que hay varios comentarios de que esas prácticas son realmente interesantes, ¿no? Que sean los los jóvenes que llevan más próximos, de edades más próximas. Reciben, hacen la acogida a los de nueva incorporación, eso la verdad que es muy interesante.
Nos creemos más eso, que nos lo diga un adulto. Es verdad. El adulto no sabe nada. Mira, te preguntan aquí el usuario 800 en relación a la necesidad de adaptar las evaluaciones de riesgos a los jóvenes. Sí. ¿Cuál es el punto, pregunta, en que debería ponerse el énfasis? Y apunta si es el caso de los riesgos psicosociales, ¿no? Como hablabas tú de que, bueno, pues por la falta de formación, también la sensibilización, que a lo mejor todavía no están lo suficientemente sensibilizados, ¿no?, a los riesgos que corren. Sí, al mundo laboral. Entonces, la adaptación de las evaluaciones de riesgos a los trabajadores jóvenes tienen que poner especial énfasis en los riesgos psicosociales. Por supuesto. El riesgo psicosocial puede venir de muchos factores, pero sobre todo también de la incertidumbre. En el momento que me incorporo al mundo laboral, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me van a aceptar? ¿No me van a aceptar? ¿Lo hago bien? ¿Lo hago mal? ¿Me van a renovar mi contrato? Le vienen muchas dudas a ese trabajador y quiere hacer constantemente, de manera excesiva, tareas constantes. Y eso genera una ansiedad también al propio trabajador. Entonces, evidentemente, ese trabajador tiene que conocer cómo son sus tareas, el límite de sus tareas, el rol que tiene respecto a la organización, la organización respecto a los trabajadores que le rodean y diferenciado del resto de los compañeros, para que tenga más información, porque ese trabajador joven o de nueva incorporación a ese mundo laboral nunca ha estado en una... Hablo mucho de jerarquía porque a veces es el input más importante de ese trabajador joven, cumplir con esas estrictas medidas que te dicen desde arriba, y tienen que ser así, no puede ser de otra manera. Eso genera, aparte de la incertidumbre de su futuro laboral, genera también cierta ansiedad hacia el trabajador, cumplir con esas normas. Evidentemente, las evaluaciones de riesgo tienen que estar enfocadas al puesto de trabajo. El puesto de trabajo es el que tiene que estar diferenciado. Y cuando tú tienes diferenciado el puesto de trabajo, la evaluación va asociada a ese puesto de trabajo. Tú al trabajador joven o que tenga 10 años de plantilla le informas de los riesgos de ese espacio por el hecho de acceder a esa empresa o a esa industria. Por el hecho de acceder tienes unos riesgos de atropello, por ejemplo, pues simplemente por el hecho de acceder. Y luego los riesgos propios de su puesto de trabajo. Si hemos diferenciado coherentemente ese puesto de trabajo para ese joven, la evaluación de riesgos es para ese joven o para ese puesto que lo cubre una persona joven. Esa es la diferencia. Entonces ya viene de camino esa identificación, esa separación de los puestos y esos riesgos y las medidas preventivas. Porque las medidas preventivas para desempeñar ese tipo de tareas también van a ser diferentes. Pueden llegar a ser diferentes, no tienen por qué. A lo mejor para ejecutar un mismo trabajo puede utilizar o no ciertos equipos de trabajo o ciertas máquinas. Pero evidentemente dentro de lo que es la evaluación de riesgos hay que diferenciar aquellas tareas, aquellos puestos que sean para el personal, para ese colectivo. Muy bien. Hay aquí, quieren que nos resuelvas cuál es el mayor reto, pregunta Paola, al que nos enfrentamos, entiendo que ella es formadora en materia preventiva, para llegar a los alumnos jóvenes. Yo creo que lo has apuntado antes un poquito, ¿no?, de ponerse al nivel. Pero bueno, a ponerse a nivel. ¿En qué punto, pregunta Paola, en qué punto deberíamos poner más énfasis los formadores? Pues mucho en la formación práctica, porque damos muchos folletos, damos mucha documentación, damos muchos libritos, damos muchas charlas, pero la parte práctica, que es obligatoria también en la formación en prevención, es igual de necesaria o más. Si no ves el riesgo de manera física, si no ves que me voy a ahogar si tengo ese mechero encendido, por ejemplo, no puedo... Si no me pongo en ese riesgo, a ese nivel de riesgo, no sabré qué tengo que hacer en el caso de exponerme a ese riesgo de manera real. Por lo tanto, yo creo que la parte práctica, casi todos los formadores nos falta. Yo, la primera también, porque no sabes muy bien cómo enfocar esa parte práctica, las horas que le dedicas, cómo le dedicas, pero creo que es imprescindible, aparte que no lo dice la ley de prevención, no lo dice la ley, que es así, porque si no, no podemos aprender como toca, como corresponde. Una parte teórica, muy bien los folletos, y luego horas, no tampoco ni un minuto ni dos, sino horas que ese grupo de estudiantes pasen o hagan de manera práctica pautas o comportamientos o buenas prácticas respecto a riesgos laborales, a los que se van a ir encontrando, porque evidentemente los riesgos van a enfocar al mundo laboral que se vaya a ir dirigiendo. Habrá riesgos que sean generales, ¿verdad? Hay riesgos generales, pues el hecho de sentarnos en una silla son riesgos generales, todo el mundo nos vamos a sentar el día de mañana en una silla, ya sabemos cómo deberíamos saber cómo es esa silla en aspectos ergonómicos, cómo debería ser la iluminación, qué es eso de ruido,
un ruido que nos genera problemas auditivos, un ruido molesto. Yo sé que tengo que saber que hay un nivel de decibelios en los que me va a generar problemas crónicos en el oído. ¿Existe ese nivel? Ay, pues no lo sé. Pues ese tipo de cosas. ¿Qué es un nivel de vibración elevado? ¿Qué es un nivel de ruido elevado? Bueno, pues ese estudiante, por ejemplo, sí que lo puede percibir en su casa. Y de hecho le va a venir muy bien cuando esté jugando con sus juegos en casa, cuando su padre le dice baja el volumen porque puede pasarte esto. Sí, pues, por ejemplo, son prácticas. Yo lo pondría como algo ejemplar y porque no lo dice la ley, parte práctica, básico. Ponemos el énfasis en la parte práctica de la formación. A ver, comenta otro usuario, Ceci, te dice, se ha hablado de limitaciones como no poder hacer horas extraordinarias en el caso de los trabajadores menores, las horas de al trabajo nocturno, y pregunta sobre a la hora de realizar desplazamientos. Un trabajo en el que el joven tenga que desplazarse durante varios días o en el mismo día. ¿Podrían realizar este tipo de trabajos los jóvenes si fueran acompañados por un tutor o supervisor? Claro, yo creo que sí, porque ese supervisor vigila y controla todas las tareas que realiza ese trabajador joven. Creo que una de las presentaciones he puesto un poco la figura de ese supervisor. Vigila que lo haga de manera coherente, de hecho posiblemente sea el supervisor el que lo traslade de un sitio a otro, que los riesgos que están asociados a ese traslado también estén controlados y por tanto hayan adoptado las medidas preventivas y esté controlado dentro de su puesto de trabajo, como un riesgo dentro de su puesto de trabajo. Por tanto, siempre se va acompañado de su tutor o su supervisor de empresa, es sí. No hay ningún problema. La respuesta es sí. Muy bien, pues creo que esto es todo. Bueno, Paola dice que no puede estar más de acuerdo contigo. La formadora que te preguntaba sobre hacia dónde enfocar, ¿no? La formación para llegar con éxito, ¿no? a concienciar a los jóvenes. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Gracias a todos los participantes en este webinar. Esperamos que haya sido interesante y haya resuelto las dudas que pueda suscitar este tema tan de actualidad, además. Lo único que me queda por decir es que el vídeo de este webinar estará disponible en nuestra web de streaming.coe.es, así como en el canal de YouTube PRL-COE. Por nuestra parte es todo. Gracias de nuevo a todos por participar y nos vemos en el siguiente webinar.